Algunos estudios dicen que los primeros rayos del sol son muy importantes para nuestro cuerpo, para nutrir nuestros huesos. El sol de la mañana, antes de las 8 o en este caso antes de las 9, cuando amanece más tarde, se considera el mejor calcio para nuestros huesos porque contiene vitamina D para nuestro cuerpo. Entonces, quien se levanta tarde no tiene calcio para sus huesos. De pronto se levanta tarde y le duele todo, porque esto, hermanos, es que necesita levantarse un poco más temprano y calentarse un poco en el sol. No sé si usted se ha dado cuenta que hay incluso los animalitos y aún las personas, hay los bebés que son apenas recién nacidos. Incluso el mismo doctor, el mismo pediatra dice, necesita que le dé el sol. ¿Sí han oído eso, hermanos? Que de pronto necesita que le dé el sol, y el niño está pero muy güerito, y está muy güerito porque le falta que le queme un poco el sol, ¿verdad? Está muy amarillo y le hace falta que le dé el sol un poco. Los animales también, si nosotros no los ponemos a la luz del sol, no crecen lo suficiente, no crecen adecuadamente. Los animales necesitan el sol. Una planta necesita el sol. Usted plante una semilla y póngala en la oscuridad, no nace. Y si acaso logra nacer, van a ser muy raquítica, muy pequeña, no tiene la suficiente proteína. Entonces el sol es importante en nuestra vida, pero no el sol de mediodía. El sol de mediodía ya es dañino, el sol de mediodía quema, el sol de mediodía saca llagas en el cuerpo. De pronto, hermanos, por mi parte, si me da mucho el sol, hermanos, yo no soy mucho de sol, yo prefiero 1000 veces el frío. No la lluvia, no me gusta que llueva tampoco, pero prefiero el frío 1000 veces, antes que el calor y antes que la lluvia, el frío. El frío, hermanos, me tapo y ando feliz de la vida. Pero, hermano, me da el sol y a mí me salen ciertas ronchas en los brazos. Entonces ya por la tarde yo tengo una picazón en los brazos y todo porque me dio el sol. Entonces yo el sol no, de pronto veo a mi esposa que a ella le gusta andar ahí calentándose en el sol y digo, no sé cómo aguanta estar debajo del sol. Yo no aguanto estar debajo del sol. Hermano mío, tenemos nosotros que el sol es importante y tenemos que levantarnos temprano. Hay una diferencia entre el que se levanta temprano y el que se levanta tarde. Los que se levantan temprano son personas que administran mejor su tiempo, porque saben, tienen tiempo para esto, tiempo para el otro, administran. Ya en alguna ocasión les decía a ustedes que cada uno de nosotros tiene que usar una agenda. No es necesariamente que usted de pronto diga, pero pastor, mire, yo no estoy en la oficina, ¿yo para qué quiero una agenda? No importa que no estemos en la oficina. Incluso la ama de casa, es bueno que ella tenga una agenda y planee su día, porque el que se levanta temprano administra mejor su tiempo. Entonces, hermanos, el que se levanta tarde, dijimos, administra su tiempo, tiene metas. El que se levanta temprano, metas desde qué va a hacer en el día, y logra lo que va a hacer en el día, porque dice, hoy me levanté temprano porque tengo que hacer esto, y lo hace y lo logra. Tiene metas, tiene planes. Voy a ir a tal lugar y por eso se levantó temprano. Y va a aquel lugar y logra sus metas. Alguien que se levanta temprano es una persona más realizada. Cumple sus anhelos que puede alcanzar. Por eso leímos al principio, el perezoso todo desea. No es que no desee, no es que no tenga anhelos, no es que no tenga algo que desee. Todo mundo desea. Pero hay una diferencia entre el que se levanta temprano y el que se levanta tarde. El que se levanta temprano alcanza sus metas. El que se levanta tarde no le da tiempo para nada. Entonces, quien se levanta tarde ya comenzó mal su día, porque se levanta tarde. ¿Cómo se levanta el que se levanta tarde? Pues se levanta irritado, se levanta enojado o enojada, porque se levanta la carrera. Ya dijimos, se levanta culpando a medio mundo por levantarse tarde. Uno de pronto dice, ¿yo qué culpa tengo que te levantes tarde? Levántate más temprano. Se levanta culpando a medio mundo, peleando con el primero que se le atraviesa enfrente. ¿Por qué? Porque se levantó tarde.
empujando al que está delante. Quítate que me estorbas, se me hace tarde. Bueno, te hubieras levantado un poco más temprano. Si maneja, le va silbando a todo mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le hace tarde. Entonces, en la Biblia encontramos que muchas de las cosas que se hicieron temprano, se hicieron muy de mañana. En este caso, quien se levanta tarde se pierde las grandes obras de Dios en su vida. Cuando el Señor, por ejemplo, le dice a Josué que iban a conquistar la tierra de Jericó, Él le dice que se levanten de mañana y den vuelta. Dice: en la mañana te levantarás, muy temprano en la mañana te has de levantar y vas a dar una vuelta, y así lo harás por 7 días, y al séptimo día darás 7 vueltas. Imagínense si se hubieran levantado tarde el séptimo día, le hubiera dado tiempo de dar las 7 vueltas, hermanos. Hubieran acabado como a medianoche y todavía ni siquiera acababan de dar las 7 vueltas. Se hubieran levantado de malas, empujándose todo mundo. Pero no, ellos se levantaban temprano y tranquilamente daban las 7 vueltas. No era cuestión de correr para dar las 7 vueltas. No importa cómo las dieran, el asunto es que las dieran. Por eso ellos iban caminando tranquilamente, probablemente hasta platicando en algún momento. Esto podemos verlo. ¿Qué dice San Juan capítulo 20, versículo número 1, hermanos, acerca de esto? En San Juan capítulo 20, versículo 1, si alguien lo tiene y quiere leerlo fuertemente, dice así: Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Gracias. Entonces, fíjense ustedes este versículo, un versículo no narra más de esto, porque después ya comienza a decir que habla de los discípulos que corrieron y quién llegó primero y quién llegó después y etcétera, lo cual tiene mucha importancia. Pero ahora lo que importa para nosotros es el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Cómo a qué hora serían entonces? Póngale usted un número. ¿Qué es temprano para usted? Porque de pronto, hermanos, hay hermanos que de pronto me dicen: hermano, voy a ir a hacer el aseo temprano mañana. Ok, pues yo lo espero como a las 5, ¿no? Y de pronto dice temprano y va llegando como a las 11:30. Y yo digo: bueno, es que eso es temprano para él o para ella, ¿verdad? Yo, para mí, temprano pensé que eran como las 5. Entonces, en este caso, incluso todavía me pone el mensaje: si no puede, me avisa. Y uno, bueno, de pronto dice: no, mejor me hubiera avisado que iba a llegar a las 11:30. Imagínense ustedes, si me quedo esperando aquí sentado desde las 5 de la mañana hasta las 11:30, ¿cuántas horas? No, ya perdí. Entonces dice aquí, pónganle ustedes un número. Entonces, ¿a qué hora serían cuando fue esta María Magdalena al sepulcro, hermanos? Dijimos 5, dicen algunos, 5:30. Por aquí escuché a algunos otros que dijeron a las 6 de la mañana. Bueno, entonces pensemos nosotros, esa hora. A las 6 sería en el, ¿qué horario es cuando amanece más tarde? Invierno, en el horario de invierno. Porque en el horario de verano, las 6 de la mañana ya está el sol, ¿no? Ya casi uno de pronto, el cerebro como que dice ya son como las 10 de la mañana, ¿no? Y apenas son las 6. Entonces pongamos a las 5, hermanos. Incluso dice aquí la escritura clara, fíjense cómo dice: siendo aún oscuro. O sea, todavía a lo mejor estaba empezando a salir el primer rayo de sol por allá, pero acá todavía estaba oscuro. A lo mejor allá en la montaña ya se veía el rayo de sol allá, pero acá estaba oscuro. Y cuando ella llega al sepulcro, oh sorpresa, ¿qué había en el sepulcro? Nada. Entonces aquí la pregunta es: ¿a qué hora resucitó Jesús? O sea, ¿era así como de esos que les gusta levantarse tarde Jesús? No, el Señor Jesús ya nomás estaba casi como que esperando el momento, hermano, como que cruzara la manecilla de las 12 para el otro día y que se levanta, hermanos.
¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, le gusta. ¿A qué hora le gusta trabajar al Señor? Porque en otra parte de la Biblia, en San Juan, dice: hasta ahora yo obro. Otra versión más reciente dice: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Entonces, yo trabajo, mi Padre trabaja. ¿Por qué trabaja Jesús? Porque el Padre trabaja. Es decir, ¿por qué Jesús aprendió el valor del trabajo? Porque el Padre le enseñó el valor del trabajo. El Padre trabaja, el Hijo trabaja. Y entonces dice: hasta ahora yo obro y mi Padre obra. Entonces, ¿a qué hora se levanta Jesús a trabajar? ¿A qué hora se levantó cuando iba a resucitar? Si María dice que llega muy temprano, aún estaba oscuro y ya no encontró a Jesús, es decir, ya te ganó, hermano. Es como aquel que de pronto le va a dar mañanitas, aquel que se levanta bien temprano, hermano, y va a darle mañanitas, y llega, y hermano, el otro viene llegando del molino ya. Ya fue a moler, ¿no? Ya casi hasta acaban las tortillas y apenas llega, hermano, a darle mañanitas. Entonces, hermano mío, hay gente que se levanta muy temprano. El valor, el hábito de levantarse temprano. Aprendamos ese valor. Incluso si vamos a otro evangelio, dice que llegaron estas mujeres a ver a donde estaba Jesús, hermanos. Voy rápidamente porque se necesita el tiempo para las hermanas, pero cuando llega estas otras mujeres en otro de los evangelios, dice: llegan y ven, dice, unos ángeles fuera, parados afuera del sepulcro, y adentro, dice, estaba un varón vestido de blanco que le dijo: ¿a quién buscas? Y buscas a Jesús, al que fue puesto en este lugar. Dice: pues no está aquí, él ha resucitado. Y dice que no vieron más que unos lienzos doblados en la cabecera. Y entonces allí nos habla del valor del hábito de la limpieza, del hábito de hacer las cosas bien. Cuántos se levantan y dejan la cama así como si hubiese pasado un remolino ahí en la cama. Se levantan, hermanos, y así como avientan la cobija, hermano, así se quedó todo el día. Ya para qué la tiendo, al rato voy a venir a acostarme, hermano. Pero Jesús no. Jesús se levanta y él dobla las sábanas, dobla lo que él tenía y lo pone ahí en su cabecera, y se levantó y se fue. Qué buen hábito encontramos en Jesús, ¿no lo creen? Lo primero, hermano, creo que el buen hábito comienza levantándose temprano y haciendo lo que tenemos que hacer, ordenando nuestra cama. Porque los pequeños detalles nos van a llevar a cosas más grandes. Si yo logro tener el hábito de tender mi cama temprano, voy a lograr otro hábito más grande, a lo mejor de desayunar temprano y de desayunar saludable. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, yo pudiera seguir hablando de este hábito de levantarse temprano, pero luego, ¿cuál sigue el otro hábito? El hábito número 2 que tenemos ahí, hermanos: orar a Dios. Un buen hábito. De pronto hay gente que puede decir: pastor, pues si yo tengo el hábito. Bueno, sí, pero veamos nosotros, hermanos, otro hábito es orar a Dios antes de comenzar tus actividades. Por supuesto que alguien diría: pastor, aquí no se refiere al horario en Proverbios 8:17 que tiene ahí. Pastor, aquí no se refiere al horario. De otra manera estaría diciendo que si alguien clama a Dios durante el resto del día, entonces ya no va a ser oído, ¿verdad? No, por supuesto, hermanos, no se refiere al horario específico de la mañana. Porque el versículo en el Proverbios 8:17 dice de manera muy clara: yo amo a los que me aman, y me hallarán los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Y entonces de pronto alguien podría decir: pastor, pero aquí no se refiere al horario. Por supuesto que no, ya les estoy diciendo, porque de otra manera diríamos entonces que si alguien clama a Dios a mediodía ya no va a ser oído. No, ya llegaste tarde, el horario ya se acabó. No, por supuesto que no habla del horario, pero sí se refiere a buscarlo con diligencia, ¿cierto o no? Se refiere a buscarlo con diligencia, con prontitud, con sabiduría, incluso. Y por supuesto que eso se logra si lo hacemos pronto, es decir, si lo hacemos en las primeras horas del día, en la mañana. Es como comenzar con las tareas del día. Quien comienza temprano, ¿a qué horas termina? Temprano, por supuesto. Tendrá bendiciones de Dios más temprano que quien lo hace más tarde. ¿Ha oído usted, por ejemplo, la frase que dice: al que madruga, Dios lo ayuda?
Entonces, por supuesto que el que no madruga, también Dios lo ayuda. No vamos a decir que si se levantó tarde hoy ya no tiene la ayuda de Dios. Por supuesto que Dios es bueno y Dios derrama su bendición sobre el que no madruga como con el que madruga. Pero si clama más tarde, la ayuda de Dios, ¿cuándo vendrá? Pues más tarde, por supuesto. Entonces, en este caso tenemos nosotros que si se levanta temprano y madruga temprano a orar a Dios y le pide a Dios temprano, entonces temprano vendrá la ayuda de Dios. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, si usted clama temprano, temprano vendrá la ayuda de Dios. Si usted clama tarde, tarde vendrá la ayuda de Dios. Eso depende de nosotros. Tenemos ejemplos de personas que oraban temprano. Por ejemplo, Ezequías, cuando se trataba de purificar el templo, en 2 de Crónicas 29:20 dice que aún de mañana, muy temprano, se levantó y juntó a todo el pueblo, temprano, hermano, para dedicar el templo a Dios, para hacer la purificación del templo. El salmista David, por ejemplo, en el Salmo número 5, versículo número 3, dice: oh Jehová, de mañana me presentaré a ti, oraré a ti y esperaré. Entonces, de mañana dice, temprano. Y por ejemplo, Jesús también en San Marcos 1:35 dice que Jesús oraba muy temprano. Dice que aún estaba muy temprano. Él había hecho un milagro, por cierto, en casa de Simón Pedro. Allí estaba. Y bueno, hizo un milagro y juntó gente, y la gente estaba allí en casa de Pedro, y el Señor predicó un día antes. Y bueno, ya Él despidió a la gente, y la gente ya se había ido y todo el mundo se fue, y quizá todo el mundo se fue a dormir. Y bueno, ya estaban durmiendo. Pedro también igual dormido en su casa, estaba en su casa. Pero cuando Pedro se levanta temprano, él se levanta y empieza a buscar a Jesús, y Jesús no estaba. Y entonces en este caso empiezan a buscar hasta que lo encuentran. Y entonces le dicen: Jesús, ¿qué haces? La gente te busca. Y entonces, ¿dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que Él se había levantado temprano, muy de mañana, y también aclara y dice, aún oscuro, aún de noche todavía se había levantado, dice, a orar. Entonces Él estaba orando. Tenemos muchos ejemplos de personas que oraban, y oraban muy temprano en la Biblia. Entonces, orar temprano es tener comunión con Dios, hermanos, y desde temprano entonces nos ayuda a vivir confiados el resto del día. Entonces, orar temprano es bueno para nuestra vida, tanto física como espiritual, porque nos ayuda a vivir confiados el resto del día, pues ya oramos a Dios. A estar llenos de paz, porque ya oramos a Dios y encomendamos nuestro día a Dios. Nos quita el estrés. Hay gente que está estresada. ¿Por qué? Porque no sabe si va a venir la ayuda de Dios o no. Pero quien ora temprano sabe que Dios hará la obra. Pues Él dice en su palabra: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces uno vive tranquilo y sin estrés. Orar a Dios nos da fortaleza espiritual. Vayamos al tercer hábito, hermanos. Conste que estoy yendo rápidamente para que pueda darles el tiempo a las hermanas. Y tenemos el hábito número 3. El hábito número 3 nos habla: haz ejercicio, muévete un poco. En este caso, bueno, debo decirles que la actividad física oxigena la sangre y da sensación de bienestar al cuerpo. Quien hace ejercicio se siente bien. Quien hace ejercicio, hermano, se siente más saludable. La persona que hace ejercicio es más alegre también, porque su cerebro está en paz y está activo. Es una persona alegre y vive en paz. Muchas veces, ojo en lo que voy a mencionar, hermanos, porque muchas veces los matrimonios viven peleando, y muchas veces aquellos matrimonios que pelean mucho, ¿saben qué se les recomienda? Hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a tener calma, ya que pelean porque tienen precisamente mucha energía acumulada. Entonces la persona obviamente nació para moverse, a no ser que tenga alguna parte del cuerpo imposibilitada. No puede mover la mano. Bueno, pues no puede mover la mano. ¿Cómo la va a mover? No puede hacerlo. Anda en silla de ruedas, ¿cómo va a mover los pies? No los mueve.
está imposibilitado de los pies. Pero fuera de eso, quien tiene pies buenos tiene que moverlos, porque si no los mueve, por eso al rato ya no puede caminar. Dice la Biblia, lo he mencionado muchas veces, Proverbios también dice: si fueres flojo en el día del trabajo, ¿qué dice? Tu fuerza se reducirá. Y entonces ya por eso decimos nosotros, hay gente que no hace ejercicio y ya después quiere subir escaleras. ¿Qué pasa, hermano? Ya no puedes subirlas. Pastor, a mí me rechinan mucho las rodillas. Pues es que no te has movido lo suficiente. Muévete y verás que te van a dejar de rechinar. Entonces, hermano mío, tenemos aquí acerca del ejercicio. De pronto yo debo decirles algo. Obviamente la palabra de Dios, alguno pueda decir: pero pastor, ¿que acaso la Biblia nos habla acerca del ejercicio? No, por eso aquí las citas están menos renegridas. No vamos a encontrar una parte de la Biblia donde nos diga: haz ejercicio, muévete en esto, aquello, aunque sí encontramos muchas de las cosas. Bien, por ejemplo, imagínense Dios cuando se lleva a Elías al cielo, al profeta Elías al cielo, ¿qué le mandó? Un carro de fuego. ¿Que no podía mandarle un carro también para llevarlo de donde estaba escondido a donde tenía que llegar? Cuando estaba tirado allá debajo del enebro, Dios no podía enviarle un carro y decirle: Elías, bueno, está bien, estás cansado, fatigado y con estrés y todo, ahí te voy a enviar un carruaje para que te lleve hasta allá donde tienes que ir. En otra ocasión lo manda: mira, pasando el arroyo, allá te vas a establecer. Pasando el río Jordán, en el arroyo de Cherib, allá te vas a establecer, y tiene que caminar hasta allá. ¿Y cuántas veces tuvo que caminar? O la de regreso dice: camina y encontrarás a una viejecita que ella te va a alimentar por un año. Y tiene que caminar, y a muchos Dios los mandó caminando. Por ejemplo, imagínense ustedes, si él hacía llover maná del cielo, y él, hermanos, movía una columna de fuego por la noche y una gran nube de día, hermano, y les trajo codornices de comer carne cuando querían comer carne, que no podía él, hermanos, desaparecer el pueblo de Israel ahí donde estaban en Egipto y aparecerlo allá en Jericó. Él podía hacer eso, pero ¿por qué él los mandó a caminar 40 años en el desierto, hermano? Porque el Señor siempre quería que su pueblo se moviera, que su pueblo estuviera activo. Y ya mencioné hace un momento: da 7 vueltas a la muralla de Jericó, y el séptimo día vas a dar 7 vueltas. ¿Que no podía el Señor nada más simplemente soplar y derribar las murallas? ¿Por qué no desde el principio las derribó? No, porque Él quiere que su pueblo se mueva y camine. Y si bien no nos habla del ejercicio, pero aquí encontramos, por ejemplo, que San Pablo muchas veces toma como referencia el ejercicio físico, el ejercicio corporal, para poder hacer alusión a la vida cristiana y decir que así como los que hacen ejercicio en el estadio y se ejercitan en el estadio, nosotros tenemos que ejercitarnos, pero espiritualmente. Obviamente que él lo hace, todo lo espiritualiza San Pablo. Pero si el ejercicio fuera malo, entonces San Pablo tampoco tomaría como referencia esto. Tenemos nosotros en este caso que San Pablo hace referencia a los Juegos Olímpicos de su época para referirse a correr la carrera cristiana. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27, San Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio? ¿Y qué más dice? Todos a la verdad corren. Uno, dice, lleva el premio, dice. Y luego termina diciendo el versículo: corred de tal manera. Oye, soy atleta. No, pero tú eres un atleta cristiano. Corre la carrera de tal manera que obtengas el premio. Así como aquel corre y se ejercita y obtiene el premio, porque incluso más abajo dice: ellos, el versículo que continúa dice: ellos lo hacen para ganar una corona terrenal, una corona corruptible, dice él. Pero nosotros lo hacemos exactamente igual, solo que a diferencia de ellos, nuestra corona es incorruptible. Gloria al Señor. Una corona de gloria, bendito sea Cristo. Entonces, en este caso, así como el atleta debe ejercitarse, y luego dice en el versículo 26: yo de esta manera peleo.
No como quien hiere al aire, dice. Y entonces ahí habla de las luchas, habla del boxeo. Y dice, yo peleo también, dice. Y yo tiro golpes, pero no como tirar golpes al aire. Dice, yo sé dónde golpeo. Y entonces dice, y el que está ahí se abstiene de todo, y dice, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y también ahora ya en 1 Timoteo, igual San Pablo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces no está diciendo que no sea provechoso, está diciendo que es provechoso, pero para la vida espiritual poco es provechoso. Es decir, no nos aprovecha de mucho hacer ejercicio si queremos la vida eterna. No podemos ejercitar los músculos y pensar que si ahora estamos musculosos vamos a entrar al reino de los cielos. No, al reino de los cielos no habrá un concurso de fisiculturismo. En el reino de los cielos tendremos nosotros que entrar solo por las cosas espirituales. Y entonces dice, el ejercicio físico para poco es provechoso, aprovecha muy poco cuando se habla de la vida espiritual. Y entonces dice, tú ejercítate en la piedad. Y entonces habla del ejercicio, ejercítate, dice. Y luego tenemos ya en Hebreos capítulo 12 versículo 1, también dice que nosotros, San Pablo nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera cristiana. Es decir, nos habla diciendo que en este caso nos dice que tenemos una gran nube de testigos, dice, que nos rodea, que nos ve, cómo caminamos, cómo andamos, qué hacemos. Y entonces dice, tenemos que correr sin desmayar, sin desanimarnos. El versículo número 2 dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir corriendo esa carrera cristiana. Entonces, cuando hablamos del ejercicio es esto. Yo no lo estoy hablando en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. Hay gente que no quiere caminar, hay gente que de pronto incluso dice, pastor, yo no vengo al templo, es que no tengo transporte, no tengo carro. ¿Y eso qué, hermano? No nacimos con carro. ¿Cuánto caminaba usted para llegar al templo antes? Ahora ya no quiere caminar. Ahora tenemos el punto número 4, vamos al punto número 4 porque el tiempo avanza. ¿Qué tenemos que hacer? Hábito número 4 dice, ustedes conocen el versículo de San Juan 5:39. ¿Cómo dice San Juan 5:39? Exactamente. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, debo decirles que la lectura nos hace fuertes, la lectura nos educa, aumenta nuestra estima, hermanos, la lectura. Aumenta nuestras habilidades también y mejora nuestra manera de hablar y fortalece nuestra capacidad de concentración. La lectura además es una forma de proteger la mente contra apariciones de enfermedades neurodegenerativas, como aquellas enfermedades que de pronto llegan a la mente, al cerebro y la gente Alzheimer, ¿verdad? O otras enfermedades muy parecidas. Y la lectura nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades como esas y otras más. La lectura de la Biblia en este caso es un hábito que también puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier persona, ya que permite desarrollar pensamientos buenos y favorables. La Biblia también ayuda a construir nuevos conocimientos, porque si antes no conocíamos a Jesús, ahora lo podemos conocer. Si antes no sabíamos de la vida eterna, ahora entendemos la vida eterna. Una persona nos hace una persona diferente, con una perspectiva diferente de la vida. La lectura bíblica, hermanos, es de gran importancia para el desarrollo del ser humano en todas las etapas, ya que aumenta la fe y aumenta el conocimiento de Dios, que nos permite no solo obtener información, sino que nos ejercita para vivir una vida mejor, una vida llena de beneficios. Y como leímos en el versículo, en la lectura de la Biblia encontramos la vida eterna. Un hermano, por ejemplo, que pastoreamos hace años atrás, él decía, mire hermano, yo llegaba con mis hermanos y con mis primos y decía, entonces ¿qué? Yo pongo 3 cartones, ¿cuántos ponen ustedes? Y eran como 7 hermanos. Imagínense, cada uno ponía de a 3, de a 4 y el que tenía más hasta de a 5 cartones.
Y entonces yo pongo 3 cartones. ¿Cuánto ponen ustedes? Dice, y terminábamos todas las tardes, hermano, borrachos. Pero ahora que conozco a Jesús, dice, esos 3 cartones, ¿qué cree, hermano? Le digo, no, pues no sé, me los ahorro, dice. Entonces, hermano mío, imagínense ustedes, si no le ayuda a vivir mejor. Si él va juntando de 3 cartones y de 3 cartones cada tarde a la semana, ¿cuánto era, hermano? Entonces nos ayuda a vivir mejor, ¿verdad? Bueno, podríamos seguir hablando de eso, pero encontramos el quinto hábito. El quinto hábito nos habla de asistencia a la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Usted también conoce ese versículo. ¿Cómo dice ese versículo? Eso. Gracias. Fíjense ustedes. Ahora la pregunta es, ¿el asunto de la iglesia fue idea de quién, hermanos? ¿De quién fue la idea de formar una iglesia? ¿Quién tuvo esa gran idea? Pues Jesús. ¿Quién más? Dios fue el que tuvo la idea de formar una iglesia. ¿Acaso fue fulano de tal? No. Incluso el Señor, cuando le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, dice, y sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia. Entonces no dijo la iglesia de fulano, no dijo a alguien que por ahí en algún día invente la iglesia. Alguien por ahí va a salir que va a inventar una palabra que se llama iglesia. No dijo así el Señor. El Señor dijo de manera clara, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es mía, no es de nadie más. La idea fue de Dios. Así que entonces, hermanos, la idea de la iglesia no es de los hombres, fue Dios. Dios fue quien creó la iglesia y lo hizo para que habitemos en sociedad nosotros, para que acudamos a una iglesia, como dice el versículo anterior, para motivarnos al amor y a las buenas obras, dice el versículo 24 que no leyeron. Ahora, el asistir a la iglesia se puede practicar uno solo, por supuesto, pero el amor solo se puede practicar entre varios, no entre uno solo. Cuando nos congregamos practicamos amor, cuando convivimos practicamos el amor, cuando nos saludamos practicamos el amor, cuando cantamos juntos practicamos el amor, cuando oramos juntos, cuando escuchamos la palabra de Dios juntos. Ahora la pregunta es, ¿se imagina usted a Dios cuando nos ve de esa manera juntos? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nos vea juntos? Cuando nos ve juntos en la iglesia. Es como un padre de familia que de pronto ve a sus hijos conviviendo juntos alrededor de su mesa. ¿Cómo se siente ese papá? Yo creo que se siente feliz. Puede ser que ya sus hijos, uno ya hizo su propia familia, el otro también, el otro ya se fue a vivir no sé dónde y el otro trabaja en otro lado lejos también, y entonces la familia está distante, pero un buen día se juntan todos y están conviviendo en la mesa. ¿Qué siente aquel padre? El padre se debe sentir feliz. Y no se juntaron para pelear, se juntaron para convivir. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre Celestial cuando Él nos vea a todos nosotros asistir a la iglesia juntos, convivir juntos, orar juntos, escuchar la palabra de Dios juntos? Creo que será el padre más feliz de todos los padres porque ve a sus hijos asistiendo a la iglesia juntos. Algunos estudios dicen que quien asiste a la iglesia tiene menor riesgo de sufrir enfermedades también como la depresión. Y hay gente que anda deprimida todo el tiempo, pero ¿qué le hace falta? Pues ir al templo. Pero no, en lugar de ir al templo va al psicólogo. Y yo no estoy diciendo que ir al psicólogo sea malo, pero el asunto es que quien te puede ayudar más es Dios. Él te diseñó, Él te hizo, Él sabe lo que hace falta en tu vida. Ve a la iglesia y perderás esa depresión. Además, se añade, hermanos, que los que les gusta ir a la iglesia son más felices. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la iglesia, hermanos? Porque los que van a la iglesia son más felices. ¿Por qué? Imagínense ustedes, a la iglesia van. ¿A qué vamos a la iglesia? A cantar. ¿Por qué cantamos? Se dice que cuando alguien está feliz, está contento, ¿qué hace? O chifla o canta.
Entonces vamos a la iglesia y vamos a cantar. Es decir que por eso son más felices los que van a la iglesia, pues cantan a Dios juntos, fomentan el compañerismo. Con razón el salmista David decía en el Salmo 122:1, como decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, todavía ni llegaba a la casa de Dios y él ya era feliz, estaba alegre. Ahora imagínense si solamente con decirle vamos a la casa de Dios se alegraba. Ahora, estando en la casa de Dios, era feliz en la casa de Dios. Por eso es importante un hábito que nos puede ayudar a cambiar la vida: asiste a la iglesia. Pero no asistas solamente un día o 2 días, sino todas las veces que sea posible asistir. Tenemos que hacerlo. Finalmente, el hábito número 6, ¿qué dice ahí? Sea agradecido. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:18, yo estoy leyendo versículos o estoy mencionando versículos que ustedes conocen. Son versículos sencillos porque ustedes los conocen. ¿Cómo dice 1 Tesalonicenses 5:18? Entonces tenemos nosotros: sea agradecido. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes: valoren lo que tienen, agradezcan a Dios lo que Él les ha dado, pongan a trabajar sus dones y sus talentos, sirvan con una sonrisa siempre lo que van a hacer. La mayoría de personas se enfocan, por ejemplo, en lo negativo. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en la impuntualidad del otro, en sus errores, en sus fallas. Pero cuando vemos todo con los ojos como Dios lo vería, entonces somos agradecidos. Piense cuando el Señor, yo termino con esto, piense cuando el Señor tenía que alimentar a más de 5,000 personas. Dice, sin contar las mujeres ni los niños, ¿verdad? Y tenía que alimentar a más de 5,000 personas. ¿Y con qué lo hizo? Con solo 2 peces y 5 panes. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Él no se puso a rezongar. Él no se puso con una mente negativa y decir: ¿cómo quieren que yo pueda alimentar a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? Pues ¿qué insulto es este? Él no dijo esto. Él no se puso a rezongar. Él no dijo: siquiera denme otro tanto de esto, un poco más, denme 1000 veces más de esto y yo verán si no les alimento. ¿Cómo quieren que yo? Él no se puso a rezongar. Hay cristianos que todo el tiempo rezongan. ¿Y por qué a mí me ponen tanto al aseo? Porque y parece que no hay otra familia, parece que yo soy el único que ocupa el templo. Deja de rezongar, hermano. El Señor no se puso a rezongar. Él le dieron 2 peces, 5 panes. ¿Qué hizo el Señor? Él no refunfuñó. No. Solo levantó sus ojos al cielo y dio gracias por 2 peces y 5 panes. Cuando nosotros somos agradecidos, Dios multiplica lo que tenemos. Cuando somos agradecidos, Él bendice lo que hacemos. Cuando somos agradecidos, Dios mismo nos enseña sus grandes maravillas solo por el hábito de ser agradecidos, mi querido hermano. Así que cuando usted lo pongan en la venta, usted no rezongue. Cuando usted lo pongan al aseo, no rezongue. Cuando le inviten a trabajar, no rezongue. Cuando usted, hermano mío, le digan: hermano, trae los diezmos al alfolí, no rezongue. Cuando pase el gasofilacio, no rezongue, hermano. No, sea agradecido con el Señor. Agradezca todo. Porque si no somos agradecidos, hermano mío, porque muchas veces no somos agradecidos. Muchas veces usted no ha sido agradecido. Y aunque las cosas no parezcan favorables, solo hagamos lo que Jesús haría: levantar nuestros ojos y dar gracias a nuestro Padre Celestial por lo que a nosotros incluso nos parece incluso no favorable para nuestra vida. Y hablando de agradecimiento, y como ya no tenemos mucho tiempo, ¿querrán ustedes darle gracias a Dios hoy?
¿Por qué tendríamos que darle gracias? Incluso tendríamos que darle gracias por este día, porque Él nos dio un día más de vida. Y aunque no ha acabado todavía, pero creemos que por la fe que lo vamos a terminar, y lo vamos a terminar con la bendición de Dios. Entonces demos gracias a Dios, bendito sea el Señor. Les invito a que doblemos nuestras rodillas, clamemos a Dios y seamos agradecidos.